Hoy venimos a hablar de un talento generacional. Hoy venimos a hablar de Noah Lang, que acaba de fichar por el Napoli de Antonio Conte. Bueno, Vamos a Carlos hablar. Escudero, hoy venimos a hablar de Noah Lang, un talento impresionante, un holandés más en la Serie A, que de eso sabemos muchísimo, y Sabemos. esta vez en el Napoli, no en el Milan, que sería lo característico. Sí, veremos si juega mejor que Thais Dalinga. Seguramente. Eh, no, Iván, pues que claro, venimos a hablar de un jugador ya de estos que nos gustan en un mercado de fichajes. La cosa es que si el mercado de fichajes lo está haciendo el Milan, el Napoli y pocos más. Pero bueno, vamos a hablar. A ver, sabemos que Noah Lang es un extremo puro de los que ya no quedan. Encima a ti te encantan ese tipo de jugadores, Iván. Además, tú a este jugador lo has visto mucho. Mucho, mucho. Este sí, este sí. Y claro, para hablar un poquito del contexto de dónde viene, pues Noah Lang creció en la cantera del Ajax y ya empezó a deslumbrar y se hizo un hueco en ese primer equipo del Ajax, donde en su primer partido de titular, hat-trick. Aunque ya luego, ya te digo yo que no fueron muchos más No, hat-tricks, la verdad que pero luego se desinfló un poco, no tuvo ese protagonismo en el club que creía la gente de Ámsterdam después de un hat-trick. Entonces, que decidió irse a Brujas, que no está muy lejos de Holanda, y ahí fue a brillar con luz propia, Iván, porque ahí estuvo 3 temporadas y es donde mm, todos conocimos a Noah Lang, que tuvo un verano que incluso iba a venir de paquete al Milan con Charles de Quetaler, sí, pero al final nada, y esas 3 temporadas pues rozó todos los dobles dígitos de goles y asistencias. En plan, marcó 39 goles y 29 asistencias en 3 temporadas que yo me en el club. acuerdo, o sea, antes de nada, perdón que te corte, yo me acuerdo que eran 25 millones de euros y que no se firmó porque él pedía una cierta cantidad de salario, pero además creo que perdía un dorsal importante y no se lo quisieron dar. No me acuerdo Hostias, exactamente por qué había sido, pero me acuerdo que era por algo así. madre mía. Pero bueno, sí que es verdad que siguió y esto le ha servido para volver a su país de la mano del PSV Eindhoven. Mm. Entonces, la primera temporada fue un poco algo dubitativa, ya que tú también venías esperando un rendimiento directo. Pero bueno, esta segunda temporada ha sido descomunal, Iván. Mm. 14 goles y 12 asistencias, que entonces ya ha despertado el interés de toda Europa otra vez después de 2 temporadas y en este caso ha sido del campeón de Italia, del Napoli. Mm. El año pasado cabe destacar que tuvo muchísimos problemas de lesiones. Es un jugador que se ha dudado muchas veces de su estado físico, de cómo se cuida por una personalidad muy, digamos, es que tampoco quiero clasificarlo, pero es una personalidad muy, muy difícil, muy chulesca incluso podemos decir. Pero también hay que hablar de que Noah Lang es muy polifacético, no solo en el terreno de juego. También tiene muchos aspectos de su vida que han llamado mucho la atención, entre ellos que es músico. Tiene discográfica, su apodo es Noano y su tema más interesante es Machacoco, que estaréis viendo una imagen por aquí. La mayoría de la canción se basa en repetir Machacoco mientras hace gestos de driller. No nos vamos a meter en este aspecto, es algo que no nos concierne, pero es un dato interesante. Bueno, aquí pasando a un tema mucho más... Colaboración con Rafa Leao. no es Rafa Leao, pero se parece muchísimo el que canta con él, pero sí, podemos ya hacer una tripleta de raperos en la serie entre Noah Lang, Moise King y Rafa Leao, que bueno, mete miedo al demonio, ¿eh? Bueno, pasando al tema deportivo, es aquí donde entra el Napoli, no por su aspecto musical, sino por lo deportivo. Antes nada, quiero que veamos que es un perfil de extremo, donde yo lo he podido ver hasta donde yo he podido ver en el PSV, muy eléctrico, muy carismático, esa actitud chulesca que muchas veces le hace buscar el gesto bonito, que es creo que lo que más le ha perjudicado, porque recordemos, son 26 años, tarda mucho en salir de Holanda, porque ha tenido que volver por una especie, por un problema de vestuario que tuvo en el Brujas, tuvo que volver a Holanda. Y es una actitud muy chulesca que le busca el uno contra uno, acostumbra mucho a ir de fuera a adentro, eso lo comentaremos después. Un pequeño Robben a banda contraria, con ese gesto más que típico de ir desde banda hacia la zona de tres cuartos e intentar finalizar con su pierna buena. Y bueno, para entrar mucho más en dinámica, para entender un poco lo que es Noah Lang, vamos a ver que es un tifón ofensivo. Estaréis viendo ahora mismo el gráfico. Y lo primero que llama la atención y que es lo más característico de Noah es que es un extremo moderno a la hora de evolucionar las jugadas. Vale, percentil 99, esto no son las principales ligas europeas, aquí la holandesa queda fuera, pero percentil 99 entre todos los percentiles del mundo, lejos de las cinco grandes ligas, por supuesto, en las Shot Creation Actions, que son las acciones de creación de tiro. Luego, otro punto importante, y diría que también es otro punto característico,
Fijaos en la cantidad de pases progresivos y las carreras progresivas que da. Es un jugador que verticaliza muchísimo el juego. 7,94 conducciones progresivas, percentil 99 obviamente, y 7,03 percentil 95 en pases progresivos. Es un jugador que crea muchísima peligro hacia portería rival y que siempre se mueve a la espalda de la defensa para generar ocasiones. Claro, y también vamos a ponernos aquí un mapa de calor para que veáis también en qué zonas del juego se mueve más, Mm. que obviamente sabemos que la banda izquierda es la suya, pero aquí podemos ver que la explota y mucho, y luego vemos que se mete mucho por dentro, sobre todo esa Mm. zona esquinera del área que le gusta mucho chutar a Noah Lang. Si vemos que no se mete ya por dentro es porque ahí ya ha decidido chutar, es un jugador que, lo que dice Iván, un poco Robben a banda cambiada. Entonces es un tipo de extremo que yo creo que le puede venir muy bien al Nápoles viendo la salida no hace mucho de Givica Kvaratskhelia. Sí, y yo Y comentar, claro, bueno, antes de nada, comentar eso. Fijaos cómo ese pico del área izquierdo está totalmente poblado. ¿Por qué? Porque es un jugador que busca mucho el regate, no lo comenté antes, pero es un jugador que busca muchísimo ese regate contra lateral, contra central, le gusta encarar y eso es muy importante y sobre todo creo que es una personalidad que a Antonio Conte le gusta. claro. Y esto nos da pie a hablar de cómo va a encajar Noah Lang con Antonio Conte, porque sabemos que con Conte todo puede pasar. Ha adaptado muchos sistemas en sus equipos, muchas variantes dentro de la misma temporada, que eso también no lo hacen todos los entrenadores. Pero claro, sabemos que el esquema principal de Antonio Conte, el que le gusta, es el de tres centrales con dos carrileros, tres mediocampistas y dos puntas. Entonces, a ver cómo se puede adaptar Noah Lang si Conte al final sigue con ese esquema. Claro, estaríamos creando aquí dos variables, que sería la primera, en este sistema donde comentas de tres centrales, dos carrileros, él no tiene tanto sitio, no creo que pueda ser ese carrilero por una falta de eficiencia defensiva bastante grande que habéis podido ver en el gráfico anterior. Pero sí que entiendo que puede ser un jugador que por dentro, en esa doble punta, puede llegar a jugar con Lukaku, un jugador más de referencia, un jugador que le gusta no pivotar, pero sí jugar de cara al delantero, por decirlo de una forma, si se me entiende. Si Lukaku aguanta el rival, es un jugador que puede escurrirse por cualquier zona del campo, ya no solo por banda. Lo hemos visto por banda, pero ha entrado por dentro muchísimas veces. Sí, algo parecido a lo que hacía Dries Mertens cuando estaba un poco más retrasado en esa doble punta. Es algo, de hecho, es un perfil que puede ser bastante similar. No tan eso, no tan eléctrico, pero sí muy escurridizo por dentro. A ver si nos recuerda al belga, que lo echamos de menos por aquí. Y nada, por otra parte, Antonio Conte también puede ir a ese 4-3-3 en el que veríamos a Noah Lang pues, en su posición más natural, Iván, que es el extremo izquierdo, el que hemos ido hablando. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Pues trata de romper líneas todo el rato con y sin balón a través de ese juego eléctrico que no tiene. Y también, partiendo de esa banda, podemos ver cosas como combinar con jugadores de medio campo, incluso con el propio delantero, que no es solo extremo driblador y jugar solo. Entonces creo que se puede asociar muy bien. Entonces en esa 4-3-3, que yo creo que ahora mismo Noah Lang es la que más me Sí, pega, sí, sí, sí. jugaría muy bien. Claro, yo voy por ahí. Yo creo que antes de nada, antes de continuar con el último punto, yo creo que Noah Lang por encima de todo es un extremo, ¿vale? A partir de ahí lo que haga Conte con él es una cosa distinta o puede inventar o puede mejorar al futbolista intentando hacerlo, adaptarlo a su sistema por dentro. No sabemos qué va a pasar con Raspadori a día de hoy, pero podemos intuir que Noah Lang tiene muchas posibilidades en el esquema y que tiene coherencia con el tipo de entrenador que es Conte. Para acabar, quería yo hacer una mini reflexión de qué es lo que firma este Napoli, ¿vale? Hemos visto, bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, la verdad, seguramente para la semana siguiente, este día 13, que estamos grabando esto. La pregunta de qué significa el fichaje de Noah Lang para un equipo como el Napoli. A nivel social, tras haber ganado la liga en 2022-2023, hubo una sensación de estancamiento muy grande, no hubo un mercado potentísimo e incluso podríamos decir que la plantilla decayó mucho. Sí que ahora, pasado el tiempo y después de ser campeón otra vez, hay una sensación de crecimiento mucho mayor, hay una sensación de que el club está haciendo las cosas mejor y está atrayendo talentos de fuera, que antes seguramente no vamos a decir que no pudiera traer, pero que sí que permitía que a lo mejor no llegasen. Vale, la idea es que Lang es un punto intermedio entre los David Neres y Politano, que siendo uno mucho más eléctrico y otro más posicional, no Lang es un poco el completo de ambos, pero un nivel superior en ambos casos. Tiene esa capacidad también de ir al espacio, que a lo mejor jugadores como Okafor, que no lo ha mostrado, pero se suponía que era eso, o Engongue podían tener.
y siempre es interesante sumar jugadores de este calibre, que creo que es lo que el Napoli necesita. Claro, es que lo curioso de Noah Lang es que estamos hablando de la combinación perfecta de todos los jugadores de banda que eran un poquito utópicos. Claro, en este supuesto es Hmm. que este jugador, que hemos visto que la Eredivisie lo que ha hecho es fantástico, nos hace pensar que va a ser ese jugador diferencial de un campeón de Scudetto, ¿me entiendes? Que no es un jugador que viene ya a labrarse un futuro. Yo creo que ya es un presente Claro. y podemos decir que es una de las grandes firmas que va a poder tener la Serie A este verano. Y yo me atrevo a decir que sí. Espero no, este clip no tener que ponerlo en mayo, Iván, después de 5 goles y 2 asistencias. Pero yo creo que es un cambio de rumbo respecto a lo visto en el Napoli hace no tanto. Jugadores más jóvenes, una inversión real que hace que se cree esa ambición. Y sobre Hmm. todo viendo lo que pasó con el Napoli hace 2 temporadas, que la afición no pudo ver esas ganas de seguir comiéndose el mundo. ¿Qué pasa? Yo ahora estoy viendo a un Napoli que no quiere que sea circunstancial ganar un Scudetto y quiere seguir haciéndole todos los años que vienen ahora por delante. Sí, yo lo firmo de esa forma y además yo creo que, joder, solo con que el fichaje de Kevin De Bruyne es una declaración de intenciones y yo creo que eso es lo que atrae también a mucho jugador, de decir, aquí hay un proyecto real y yo creo que también puedes firmar a Noah Lang y no te lo quita otro equipo de Europa, seguramente por esto, de decir, mira, estoy haciendo las cosas mejor, por decirlo de una forma, es un mensaje que tú estás lanzando. Y comentar únicamente, Claro, como única claro. duda, A ver qué tal. como única duda que dejo yo, eh, claro, nosotros cuando hemos visto a Conte, es un jugador, o sea, perdón, un entrenador con un carácter determinado, ¿vale? Noah Lang también es un jugador con un carácter determinado. Aquí pueden pasar dos cosas. Uno, se Se llevan muy bien. entiende, se llevan muy bien, efectivamente, se entienden y se llevan muy bien y acaban siendo padre e hijo futbolístico. Dos, acaba mandado a la grada en enero y no lo volvemos a ver hasta la siguiente temporada. Que bueno, no voy a dar porcentajes, pero yo diría que es un 50-50, ¿vale? El chico ya vais a ver que en cuanto llegue es excéntrico. Bueno, yo a la que se ponga de moda el matcha coco en Napoli, ya se acabará todos los malos rollos, Iván. Es que encima me lo creo llegando al vestuario con la canción y que Conte le pegue un ostión a la radio. Sí. Pero O bueno, sea que McTominay no te acerques mucho a él. No, 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 que está muy reformadito, está muy tranquilo el tío, déjalo estar, déjalo estar. Pero bueno, Bienvenido a la Serie A, ¿no? vamos a cerrar por aquí si quieres cerrar tú. Vale, pues nada, chicos, a ver si vienen muchos más fichajes y muchos más vídeos, que es lo que nos gusta hacer, y esperamos que otros equipos de la liga que están ahí arriba empiecen a fichar con más velocidad, porque estoy viendo que el Inter fichó a Luis Enrique y se ha quedado un poco más atrasado. No, La no, Juve sigue ahí con Francisco Conceição, que no se sabe bien lo que va a pasar. eso da para un vídeo, vamos, largo. O sea, que parece que es el Milan, el que no juega a Europa, el que se está moviendo así un poco más No, no, velocidad, pero nada. entre el Como, el Napoli y un poco el Milan son los que agitan el mercado. Si no, No, tenemos sí, un claro, problema. lo del cómo también da para un vídeo, bueno, da para dos. Pero bueno, Da para dos. nos, nos veremos en los próximos vídeos y nada. Chao, tifosi, que vaya todo muy bien.